Identidades. Una invitación a compartir producciones, experiencias y proyectos que promueven una perspectiva federal. Entra a identidades.cultura.gov.ar. Bueno, buenas tardes. Ya ingresó un montón de gente, pero seguramente va a seguir ingresando en los próximos minutos. Mi nombre es María Cabrejas, soy coordinadora del sitio Identidades, del programa Identidades, que es un programa del Ministerio de Cultura de la Nación que depende de la Dirección de Diversidad y Cultura Comunitaria de la Secretaría de Gestión Cultural. Consideramos desde el Ministerio de Cultura que la comunicación es un derecho humano y que como derecho humano es parte fundamental del ejercicio de la ciudadanía. Y en la dimensión colectiva que tiene este derecho a la comunicación, tiene que ver con la pluralidad y la diversidad de voces que participan en las discusiones sociales, ya que las comunidades de las que seguramente muchos y muchas de ustedes forman parte, tienen características particulares, identidades culturales específicas, y toda esa diversidad enriquece la vida democrática. Los medios públicos, junto a los medios comunitarios, han cumplido un papel fundamental en esto que decía hace un rato de sumar al debate voces, perspectivas, demandas, muchas veces de sectores que hegemónicamente han sido más excluidos, como son las organizaciones sociales y los medios comunitarios, generando y permitiéndonos conocer nuevas perspectivas y también nuevas agendas, que no son las hegemónicas. Es por eso que surge este programa Identidades, cuyo objetivo es acercar herramientas de reflexión y de actualización técnica para que los medios comunitarios sigan fortaleciendo su trabajo en el territorio. Bueno, sin mucho más, les invito a seguir pensando la comunicación desde sus territorios y damos inicio a la primera clase, que es el podcast y las narrativas actuales, que va a ser brindado por parte de nuestro equipo docente, que son Ernesto Lamas, Gastón Moltes y Anabel González Alonso. Y le doy la palabra a Gastón para que empiece la primer clase magistral o primer clase abierta del día de hoy. Muchas gracias, María. Buenas tardes a cada uno, cada una, y gracias principalmente a ustedes por acercarse a compartir este rato de encuentro colectivo, de conversación, y esta manera que, como decía María, fuimos encontrando de seguir estando juntas y juntas para imaginar no solo cómo vivimos desde nuestros territorios y comunidades, sino cómo deseamos hacerlo con la fuerza de las narraciones colectivas que nos constituyen. Desde esta perspectiva vamos a hablar. Preparamos el equipo del podcast, después del podcast, Anabel, Ernesto y yo, un recorrido para compartir hoy con ustedes, una primera parte más conceptual y luego sí invitarles a hacer una ronda de conversación. Por eso pueden, en la medida que lo deseen, ir dejando preguntas en el chat o luego al finalizar el recorrido, por supuesto, también expresarlas en ese momento. Pero sobre todo creemos que el gran corazón del encuentro de hoy va a estar en esa conversación que tengamos luego. Así que gracias nuevamente por este rato de compartir este encuentro colectivo, comunitario, promovido por la Dirección de Diversidad y Cultura Comunitaria y el programa Identidades. Recuerdo que cuando empezamos con esta serie de talleres era un contexto particular y así, con una linterna como esta, sobre todo esencialmente en ese periodo de la cuarentena, nos avisábamos por acá, por estas embarcaciones aéreas sin usos horarios ni fronteras, esto mismo que es el Zoom o las otras aplicaciones de reuniones, nos llamábamos a iniciar las conversaciones del taller o a volver de una pausa de esta manera, ¿no? Con estas linternas, con un llamador más
en esta especie de campamento sobre las nubes. Era un indicador de regreso a lo que, con cierta complicidad en esta comunidad digital, imaginábamos como un fogón digital, en el que nos reuníamos muchas horas, muchas tardes, noches, sobre todo a contarnos, a compartir historias desde nuestros lugares, ¿no? Historias muy federales, historias desde la montaña, el mar, el monte santiagueño, la Puna, los Coihües, por decir algunas, ¿no? El Cerro, el Chenque, en Comodoro Rivadavia. Nos reuníamos alrededor de este fuego digital que estaba en las vidrieras de lo nuevo, pero ya era bastante antiguo, ¿no? Nos reuníamos a pensar el podcast, ¿no? Durante la pandemia nos fuimos dando cuenta, con todo lo que significó ese entorno tan excepcional, que si bien no podíamos encontrarnos, sí podíamos estar juntos, juntas, detrás de estos ventanales, que muy contrariamente a alejarnos, nos acercaban, ¿no? Y que ese encierro no era ni de la mente, ni de la memoria, ni de la emoción, ni de las oralidades, ¿no? Y en ese primer contexto, muy rápidamente pasó algo conmovedor. Detrás de una de estas ventanas, muy atrás, alguien, aquella vez, recuerdo que levantó la mano del cuerpo, no esta manito amarilla de las reacciones del Zoom, la mano física, corporal, levantó su mano y recuerdo que dijo 4 palabras muy bien dichas. Dijo: la historia somos nosotros. La historia somos nosotras. Ahora, acá, a esa hora del encierro y del tiempo de la humanidad, en ese contexto, la historia somos nosotras y nosotros. Así, en un podcast o incluso en un papelito escrito a mano, que alumbraba una linterna a pila como esta en una tarde de cuarentena. La historia somos nosotras y nosotros desde nuestras comunidades. Si pensamos en un recorrido histórico que hemos vivido, es verdaderamente muy impactante, pero hoy hace 18 años y 15 días exactos, aquel 17 de julio de 2005, apenas unos pocos meses después del nacimiento de YouTube, para ponerle una plataforma contemporánea y una temporalidad compartida, en ese contexto, 18 años atrás y 15 días, FM La Tribu, que recién nombraba María, radio comunitaria de la ciudad de Buenos Aires, protagonizaba, sin saberlo en ese momento, un acontecimiento histórico compartido por las radios comunitarias argentinas, que era publicar el primer podcast de una radio argentina. Un episodio fundacional que recuerdo duró 22 minutos, 8 segundos, y empezaba con una frase muy categórica. La frase decía: la tecnología sirve para decirle al mundo que no estamos de acuerdo. Eso fue hace 20 años, y ese no estar de acuerdo significaba muchas cosas desde la perspectiva comunitaria y alternativa. Por ejemplo, la posibilidad de explorar un formato que hasta entonces tenía un nombre bastante difícil, podcast, pero un origen muy claro, ¿no? Desde sus principios, el podcast fue impulsado por los colectivos de desarrolladores de software libre, acompañado por los y las realizadoras de las radios comunitarias, que impulsadas a través de las redes nacionales, regionales e internacionales, encontraron en la narrativa del podcast la posibilidad de aumentar el proyecto y desplazarlo digitalmente hacia nuevos territorios y otros destinatarios y destinatarias. Decía lo de YouTube porque es un dato singular, no para hablar de YouTube, pero sí
el 14 de febrero del año 2005, la fecha pública del nacimiento de YouTube, que después en el 2006 se vendió por más de 1.600 millones de dólares a Google, el dominio fue activado el 14 de febrero del 2005, fíjense, coincidentemente con el Día de los Enamorados, y el 23 de abril fue publicado el primer video, un video que se llamó Me at the Zoo, algo así como yo en el zoológico, un video que todavía se puede ver, dura 18 segundos, y su protagonista, un adolescente, se lo ve en el zoológico y cuenta que los elefantes tienen efectivamente trompas muy largas y que eso es todo lo que tiene para decir, ¿no? Digo esto porque hoy ese material publicado por este usuario lleva unas 278 millones de reproducciones después de 18 años de haber sido creado. Fíjense lo singular, es prácticamente la misma cantidad de visualizaciones que un artista de trap argentino logra conseguir en la actualidad en 1 o 2 meses de publicación. Fíjense la comparación, imperfecta, pero ilustrativa. 18 años de antes equivalen a 1 o 2 meses de ahora, ¿no? Contemporáneo a ese nacimiento, para darle contexto, el nacimiento de YouTube que recién caracterizábamos, digo, YouTube parece que existió desde siempre por lo naturalizado que está en nuestros hábitos digitales, pero contemporáneo a ese nacimiento, incluso antes, desde antes, las radios comunitarias estábamos ya desde un rato largo explorando el uso tecnológico de la oralidad desplazada sobre las plataformas digitales a partir de la oportunidad que empezaba a dar el hecho, por ejemplo, de comprimir archivos, publicarlos, que puedan ser descargados y compartidos en otros territorios. Es decir, las radios comunitarias y los programadores de software libre estábamos creando intuitivamente, pero con mucha voluntad, las plataformas propias para compartir contenidos que puedan circular de manera colaborativa, es decir, de modo no privativo, y de esa manera hacer red, construir más fuerza grupal y fijar agendas y sobre todo desarrollar acciones conjuntas, ¿no? Lo reitero porque en este contexto no deja de ser muy significativo que el podcast, esa novedad antigua, como nos gusta decir, una novedad de casi 20 años, tiene su origen en el campo social de la producción sin fines de lucro. Y en Argentina, como recién lo nombraban, fue una radio comunitaria, la pionera en tener un sitio de podcasting que está vigente hasta la actualidad. Digo esto porque para las organizaciones sociales, la intervención en las superficies digitales nos permite constituirnos como un actor transmedial e ir construyendo sentidos simultáneamente en 3 espacios complementarios, ¿no? En el caso de los medios de comunicación, el aire de la frecuencia de transmisión, pero también el espacio público, con acciones callejeras, y el desplazamiento a las terminales digitales, Internet entre ellas, ¿no? Hacerlo, además, con contenidos atemporales que puedan quedar fijados a plataformas de alojamiento y de distribución, permitiendo instalar pequeñas antenas de sonoridades donde al momento no necesariamente estábamos presentes como proyectos, ¿no? Por eso mismo, el podcast es un dispositivo que continúa el proyecto que le dio origen, pero a la vez lo aumenta. Nos gusta esta idea de aumentar, desplazar, ensanchar, expandir el proyecto de origen, ¿no? En nuestro país, las organizaciones sociales, muchas y muchos de ustedes hoy aquí presentes las integran, emprendimientos productivos, radios y televisoras comunitarias, bibliotecas populares, merenderos, sociedades de fomento, puntos de cultura, encontramos en el podcast una manera de contarse institucionalmente, ¿no? Que no solo nos relanza como proyectos sociales, sino que además les permite documentar su memoria institucional, proponer agendas disidentes, desarrollar investigación, también innovación artística, y además explorar
nuevas fuentes de financiamiento que acompañen el propósito de la búsqueda de autonomía. Para dar una serie de datos muy contundentes, en este mismo espacio, la Dirección de Diversidad y Cultura Comunitaria, y estos encuentros son de hecho una evidencia de eso, solo por dar un dato, del taller de podcast que se llama, como recién decíamos, el podcast después del podcast, ya participaron en estos últimos 2 años casi 300 integrantes de más de 200 organizaciones sociales de todas las provincias argentinas. Esos talleres distribuidos en 13 comisiones de 3 niveles diferentes, donde además, tal vez lo vieron en el video de introducción, donde además ya se produjo una serie de 13 episodios llamada La historia estaba alrededor, que pueden escucharla en el sitio Identidades, también está publicada en las plataformas de podcast como Spotify. Les recomendamos verla en el sitio Identidades porque tiene mucha información original de los proyectos y las organizaciones que los crearon. Y la semana pasada, esta es una gran noticia para compartir, la semana pasada empezamos a producir con otras 13 organizaciones sociales la segunda temporada, dedicada ahora a los 40 años de la democracia desde la perspectiva de las comunitarias. Quiero decir, las organizaciones sociales de nuestro país contando las historias federales que nos contamos para transformarnos, ¿no? Un poco de contexto. En sus más de 30 años de existencia, las radios comunitarias argentinas, por citar el caso, unas 300 en la actualidad, resistieron e innovaron, ¿no? Ernesto Lamas, compañero del equipo del taller, lo dice en una de sus investigaciones llamada Medios comunitarios en tiempos de pandemia. Nueva normalidad, otra comunicación, así se llama la investigación. Es comunitaria, por ejemplo, la radio Paz Sachama, que está gestionada por el MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, la primera emisora en el país en transmitir con energía solar desde el monte santiagueño. Otra comunitaria, por ejemplo, la Colifata, fue la primera en salir al aire desde un centro de salud mental con programas realizados por internos. Decíamos, además, lo de La Tribu, que fue la primera radio argentina en tener un sitio de podcasting desde el año 2005 hasta la actualidad. Es decir, las radios comunitarias, y en ellas rodeadas de las organizaciones populares sin fines de lucro, están repletas de iniciativas de experimentación sonora y narrativa, de la búsqueda de nuevos formatos, de la construcción de corresponsalías populares, permitiendo la circulación de otras voces, y desde ellas la presencia de sus territorios. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, por ejemplo, para América Latina y Caribe, Amarc Alc, fundó, fíjense, en el año 1995, casi 30 años atrás, fundó Pulsar, que es la agencia informativa buscaba acercar a las radios comunitarias al uso de las nuevas tecnologías y producir un boletín de noticias en red preparado de manera colectiva con corresponsalías locales, ¿no? 30 años atrás. Si emisoras sociales sin fines de lucro, narrativas orales, la articulación de las redes y el software libre, se combinan para la implementación de plataformas que permitan alojar y distribuir contenidos a toda la región, ¿no? Además de la posibilidad de emitir de manera remota, lo decía recién, las radios del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, también las radios de las comunidades mapuches en nuestro país se anticiparon a empezar a transmitir online, por ejemplo, mucho tiempo antes. Incluso Amarc, como recién decíamos, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, creó en 2009 su sitio de podcast, Café de Antenas, para realizaciones sonoras de toda la región, ¿no? Fíjense la perspectiva histórica y el protagonismo que los proyectos sociales tienen en la ocupación, el uso y el desarrollo de la producción de sentido de las nuevas tecnologías. Es decir, las organizaciones sociales siempre han estado a la avanzada para interpelar sobre todo las agendas hegemónicas con un conjunto de narraciones disidentes, ¿no? De hecho, del campo social
toda la fraseología o buena parte de ella, de la innovación tecnológica, que luego se apropió el mercado. Por ejemplo, la palabra comunidad. Es una palabra tan utilizada por las empresas de telefonía, por ejemplo, ¿no? O el mismo concepto de red social, ocupado hoy por la digitalización, pero tomado de las prácticas tradicionales del campo popular, ¿no? Donde cada comunidad construye redes para fortalecerse, o incluso, lo podrán reconocer rápidamente, la novedosa idea de suscriptores y suscriptoras que el sistema de medios actual ofrece como una novedad. Las radios comunitarias las fundaron desde los inicios a través de sus clubes de oyentes y radioparticipantes. Es decir, son innumerables los ejemplos de las organizaciones comunitarias que se adelantaron a las propuestas que luego tomaron los medios públicos, pero sobre todo las empresas comerciales, ¿no? Siempre han sido vanguardia las organizaciones populares, tanto en la creación de sus propios modelos de gestión como en sus propuestas programáticas, y también en la manera de ocupar, habitar la tecnología, intentando, lo decimos de una manera simpática y un poco provocadora, obstaculizar también la reproducción mecánica del algoritmo, ¿no? Con algunos de ustedes lo hemos conversado. Veo que muchos de ustedes han compartido algunos de los 3 niveles del taller. Recuerdo mucho que en la pandemia tuve la posibilidad de hablar con, por ejemplo, Lalo Mir, gran querido acompañante de estos espacios, que conectó su estudio de radio a Instagram, por ejemplo, ¿no? Y estaba haciendo transmisiones en vivo todos los mediodías, ¿no? Y me interesaba mucho saber por qué él había decidido hacer radio desde Instagram, por ejemplo, ¿no? Y él dijo algo que fue muy interesante de conversar en ese momento. Él dijo, la radio siempre está inventando formas para hacerse, ¿no? La radio sucede donde pasan las cosas. Y es verdad que las redes sociales parecieran ser los lugares donde también se construye y disputa el sentido común, y donde de alguna manera hay que estar de algún modo para intervenirlas, ¿no? Ya seguramente nos contarán pasado mañana, el jueves, a esta misma hora, Yamila y Alejandra, integrantes del equipo del territorio de redes, en su gran clase especial sobre redes sociales y estrategias de intervención, a quien, por supuesto, a quienes invitamos que puedan sumarse. Siempre la radio fue así, ¿no? Hoy se discute, por ejemplo, si el podcast es o no radio, si un agregador como Radio Cat lo es, si las transmisiones por streaming lo son. Nuestra definición actual, nuestra, digo, desde el colectivo del podcast, después del podcast, que nos gusta mucho para responder esta inquietud, es que radio es todo lo que se parece a la radio, ¿no? Radio es todo lo que se parece a la radio. Porque la radio es la referencia de origen, la radio influye en todo lo sonoro y relanza siempre la oralidad al centro del centro del centro del corazón profundo de la escena principal de las narraciones, ¿no? Pero la radio no es solo el dispositivo tecnológico que el próximo 27 de agosto, a fin de mes, cumplirá 103 años, sino la radio es el proyecto que la dirige, las personas que la integran, el propósito que los reúne, ¿no? Lo mismo sucede en las organizaciones comunitarias. Pienso en los orígenes de la tribu, que es el proyecto que más conocemos porque lo hemos vivido, la radio que dirigimos tantos años, y seguro les pasa a ustedes en sus organizaciones. Sin duda alguna, la radio no era solo lo que hacíamos al aire, sino la razón de por qué estábamos juntos, que era tan importante como lo que salía al aire todos los días. Y así lo vivíamos apasionadamente. Elegíamos hacer radio para hacer otra vida, imaginar otro mundo, cambiar las condiciones de existencia y hacerlo con otros, con otras, de manera colectiva y sin fines de lucro. Por eso elegimos ser una radio comunitaria y alternativa que a la vez pudiera sentirse acompañada y acompañar a otras radios similares en el resto del país, la región y luego el mundo, formando redes, encuentros permanentes y acciones públicas conjuntas como esta. Reunirnos a pensar, a imaginar y, por supuesto, además construir fuertemente un proyecto político, una razón de ser,
un modelo propio de gestión, lo más robusto, creativo, crítico y colectivo posible, ¿no? Y en ese contexto nos propusimos experimentar en red con otras organizaciones, otras radios, otros realizadores y realizadoras, experimentar en lo sonoro, explorando también las posibilidades artísticas, y entendimos que la alianza con la producción cultural, sobre todo independiente, nos iba a llevar más allá de nuestros límites habituales y comunicacionales, que no solo nos vinculamos fuertemente además con los artistas, músicos, actores, actrices, pintores, cineastas, escritores, fotógrafos, fotógrafas, sino además empezamos a producir cultura, recitales, exposiciones, grafitis, arte callejero, murales, obras de teatro, libros, discos, ferias, artes plásticas, hacer redes con artistas, con centros culturales, también con las universidades, que es de hecho desde donde veníamos, universidades públicas, en nuestro caso la Universidad de Buenos Aires, y ya luego fuimos vinculándonos con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la programación de software libre. Entendimos que ahí también estaba la disputa sobre la propiedad, la de las patentes, la del conocimiento, ¿no? Eso empezaba a suceder a partir del 2002, luego del estallido del 2001, donde no solo hubo una recomposición social, sino también una recomposición del relato que nos contaba, ¿no? Surgieron muchos medios nuevos, narraciones urgentes, una impactante documentación fotográfica, sabemos, tiene el equipo del taller de foto, Cora, Jazmín, Julio, aquí presentes. Les saludamos, que mañana compartirán seguramente una imperdible clase especial sobre identidades visuales desde una perspectiva social. Y desde ese contexto, ya en 2004, en el caso de La Tribu, contemporáneamente muchas radios comunitarias, asistimos a la fundación, a una segunda fundación, que fue empezar a transmitir online, que fue un renacimiento absoluto. Fíjense, 2004, casi también 20 años atrás, llegar al mundo, pero también a otros barrios, incluso a nuestras mismas familias y amigos que antes no podían escucharnos por la limitación del alcance de la antena. Y eso nos exigió repensar la audiencia, la estrategia completa, y nos ayudó mucho a actualizarnos como proyecto. Y es por eso también que definimos que esa posibilidad tecnológica, la de transmitir online, la de intervenir en las posibilidades de fijar contenidos digitales para compartirlos, fuera consecuencia de que sentir que el proyecto debía crecer, y nosotros y nosotras crecer con él, ¿no? Por eso investigábamos, viajábamos a otros continentes, nos invitábamos mutuamente a dar talleres o conferencias, fuimos jurados de bienales. Eso nos permitía ver cómo se estaban pensando los modelos de radios similares en otras latitudes. Hacíamos encuentros con otros radialistas y radialistas, pero también con teóricos, intelectuales, inventores, pero estudiantes, vecinos, vecinas, para pensar juntos. Pensar con otros y otras siempre fue una fortaleza, y eso es también lo que deseamos que suceda aquí, ahora mismo, ¿no? Lo charlábamos el otro día en el equipo y en algunos de los encuentros con ustedes. Creo que lo dijo también Lucrecia Martel, la directora de cine, el otro día en una entrevista en Página 12. Ella dijo algo que sintetiza mucho esto. A veces veo que están mucho más pensando en el cine que pensando en el mundo, ¿no? Y es cierto que todo lo vivido es un poco incontable, ¿no? Pero sirve para hacerse preguntas, y por eso nos permitimos también estos encuentros, para pensar juntos y juntas y para hacernos preguntas. Ahora, alrededor del podcast o de las nuevas narrativas digitales, de las viejas, nuevas, relanzadas narrativas de la oralidad, y nos gusta también, nos gusta pensar una cita del ensayista, escritor italiano Alessandro Barico, que caracterizaba la pandemia diciendo: en la pandemia hemos llegado a formular un principio táctico muy preciso. Nada cambia si no es por contagio. Nada cambia si no es por contagio, ¿no? Aquí estamos también para animarnos mutuamente, y elegimos hacerlo desde el podcast, la fotografía o las redes sociales,
pero el gran propósito, además de compartirnos el conocimiento, es encontrarnos a pensar este mundo que elegimos transformar desde los territorios y con la comunidad, ¿no? Con Anabel venimos pensando también en el equipo, con Ernesto, muchos de estos temas y tratando de cargar de sentido al podcast y que el podcast sea la razón para pensar la existencia. Con Ernesto mismo estamos ya en la etapa muy final de la edición de un libro que adoramos y que ya compartiremos también sobre el podcast y todo su alrededor, que además sistematiza esta experiencia que estamos contando de talleres y conferencias también en América Latina y en la Universidad de Buenos Aires, pero toda esta introducción para preguntarnos qué es el podcast, ¿no? ¿Qué significa esa palabra que parece ser más importante decir que uno lo hace que imaginar para qué lo haría, ¿no? Un poco de datos y conceptos más técnicos, históricos. Podcast fue elegida la palabra del año 2005 en los Estados Unidos, también en otros países del mundo, por los editores de una revista, la New Oxford American Dictionary, y desparramada de manera colaborativa por los realizadores y realizadoras que encontraron en esta narrativa sonora accesible e infinita, abierta, aunque un poco ensimismada, el podcast, la palabra del año 2005, el dispositivo útil para intentar fijar agendas autónomas, documentar la memoria, movilizar al debate público, socializar conocimiento, almacenar archivos sonoros, experimentar artísticamente y dejar códigos de suscripción que permitan construir redes, ¿no? Pero el término podcast, el origen del término podcast, está tironeado desde dos perspectivas. Por un lado, la industria, con un natural enfoque privado comercial, lo intentó siempre relacionar a una empresa, y sobre todo a la intención de una empresa, Apple, de asociarlo con el contenido para su dispositivo, el iPod, no sé si se acuerdan, el dispositivo de almacenamiento de archivos sonoros digitales, ¿no? Pero por otro lado, la otra perspectiva, desde los territorios sociales, el significado está constituido por dos componentes, ¿no? La palabra podcast, POD, las iniciales de Public On Demand, es decir, a pedido del público, y CAST, que es la abreviación de broadcasting, del sistema de radiodifusión, ¿no? Por lo tanto, en el sentido está el propósito que le da Fundación, que no es ni más ni menos que crear una comunidad de producción de contenidos libres, donde escuchar on demand, ¿sí?, cuando uno lo desee, acceder para descargarlo y compartirlo, ¿no? Si tuviésemos que hacer una traducción forzada e incorrecta, pero una aproximación de traducción, podcast podría entenderse como radio a pedido, ¿no? Radio y podcast, como veníamos hablando, son uno, pero no son lo mismo. Se necesitan, se amplían, se prestan, se transforman y a la vez se continúan entre sí, ¿no? Son una continuidad, pero no son una réplica. La oralidad encontró en el podcast un modo más de emanciparse, podríamos decir, ¿no?, de llegar más lejos. Tan vigente, pero decididamente antiguo, como narrábamos, a casi 20 años de su inicial protagonismo social, el podcast aparece hoy como un objeto de estudio en las tesis de producción de las universidades, en este fogón digital de las organizaciones populares y también en el apuro que tienen las empresas en producir contenidos y monetizarlos, ¿no? Casi como un perfume de esta época comunicacional, el podcast es un paisaje narrativo que acompañado de una portada gráfica, de un texto descriptivo, también posiblemente de una microhistoria audiovisual, puede ser alojado en Internet desde una agregadora de contenidos, distribuido con habilidad entre esa pantanosa tierra digital que es Internet, y vamos a necesitar en lo posible de una planificación, de una comunicación estratégica para dar cuenta de que hemos asistido a la fundación y al origen y a la publicación de un contenido nuevo
antes de que la voracidad algorítmica lo despersonalice completamente, ¿no? La radio está en vigencia, en algunos casos, para algunos un poco desconcertada, pero la radio está integrada hoy a todo un sistema narrativo multimedia, derramada en otros dispositivos, donde si bien se llega al mundo, lo importante sigue siendo lo local. Ser distintos y distintas es lo que nos iguala, y esa va a ser la razón de por qué se nos escucha, el diferencial de lo distintivo en lo local. Sin ningún ánimo de evaluar si es mejor o peor, antes la radio era únicamente en vivo, irrepetible, ¿no? Hoy existe la disponibilidad de poder escucharla cuando quieras y puedas, ¿no? Sobre todo porque lo que cambió profundamente es el modo de trabajar y de trasladarse. No es que las personas necesariamente no querramos escuchar en vivo. Lo que pasa es que probablemente lo que no podamos hacer es hacerlo. Entonces, la fijación en una plataforma, el diferido, la continuidad en un formato de podcast nos permite sincronizar nuestros tiempos con los del contenido, ¿no? Antes la radio era pura fugacidad, inmediata, efímera. Hoy los contenidos quedan fijados, detenidos, se pueden reescuchar, retroceder, adelantar, ponerlos en circulación como un contenido online, muy similar a un video de YouTube o a una serie de Netflix, por nombrar dos plataformas estándares, ¿no? Antes la audiencia solía ser un misterio, ¿no? Aunque la recepción suceda en la intimidad, la radio transmite simultáneamente para todos y todas. Hoy las audiencias digitales son suscriptores y suscriptoras individuales que en muchos casos constituyen comunidades de oyentes activas que colaboran en muchos casos con el financiamiento de los proyectos o las productoras de contenidos. Y, tenemos que decirlo, la inteligencia artificial algorítmica tiene nuestros datos y lee nuestros comportamientos. Es decir, con las métricas de las plataformas se puede saber con bastante precisión todo lo que hacemos. No lo que decimos de lo que hacemos, sino lo que efectivamente hicimos. No nuestros discursos, sino las huellas de nuestros comportamientos, ¿no? Según, muy probablemente lo hayan visto, pero según la encuesta nacional de consumos culturales, por ejemplo, en el último año, el 2022, el 13% de la población argentina escuchó podcasts, sobre todo entrevistas y episodios de temáticas culturales, ¿no? El 23% fueron jóvenes, de entre 18 y 29 años. El 12% personas de entre 30 y 49 años, y el 16%, este es un dato importantísimo, adolescentes de 13 a 17. Ese supuesto sujeto inatrapable para el sistema de medios que es la adolescencia, tiene en nuestro país, tuvo en el último año, el 16% del consumo en contenidos de podcast. Antes la publicidad era la misma para toda la audiencia, ahora se geolocaliza y se diversifica, ¿no? Hay contenidos gratis, contenidos premium, también una combinación entre ambas que se suele llamar freemium. Hay podcasts auspiciados, hay auspiciantes que acompañan radios online o publicaciones en Instagram o en cualquiera de los dispositivos de las redes sociales. Las grandes empresas, las corporaciones de tecnología, Google, Amazon, Spotify, intentan siempre quedarse con el mapa completo de las realizaciones sonoras, y de hecho las principales corporaciones del mundo, incluso del sistema de medios público, la NPR en Estados Unidos, la BBC de Londres, Prisa o Globo, el New York Times, por decir algunos, The Guardian o Radio France Internacional, están centralizando las producciones masivas y tratando de hacerlas circular por cada una de sus estructuras mediáticas. Es decir, cada vez menos piensan en radios y más en audio. Cada vez menos piensan en diario y más en contenidos gráficos. Cada vez menos piensan en la televisión como la conocemos y más en transmisiones audiovisuales. Lo viven cotidianamente la mayoría de ustedes. La escucha desprogramada y ofrecida a demanda es ya
prácticamente habitual en el tercio de la audiencia, ¿no? Y como recién poníamos el punto de atención en la juventud, la gran inquietud sigue siendo cómo interpelar a los jóvenes. Y las radios en todo este contexto, sobre todo en la pandemia, estuvieron prestando mucha atención a plataformas de videojuegos en línea, ¿no? Como Twitch en sus orígenes, y nacieron muchas propuestas de programación por streaming. Nombro algunas también más allá de su propiedad, ¿no? Desde el Uso TV, Olga, Blender, Piso 18, Gelatina, Mate, hasta los especiales de la revista Crisis en Metacrisis, o las acciones de los programas especiales de las radios comunitarias en sus plataformas de transmisión audiovisual, ¿no? Estas plataformas de streaming, sobre todo de las empresas comerciales, en la mayoría, salvo algunos casos muy específicos, parecieran ser radio televisada más que otra cosa, ¿no? Digo, para seguir imaginando lo gravitante que ha sido la radio en la distribución de la producción de contenidos en las narrativas actuales, y la oralidad siempre en el gran centro de la escena comunicacional. Lo decía María en la introducción, y lo vemos en los talleres con muchos de ustedes de sus organizaciones, la importancia que ha empezado a tener la producción de contenidos sonoros para las aplicaciones de mensajes, WhatsApp o Telegram, por ejemplo, o como plataformas como esta, Zoom, Meet, Jitsi, como antes sucedía con Skype, son plataformas que cada vez se incorporaron más al sistema de medios y sobre todo permiten aprovechar 3 veces el mismo contenido. En video, la desgrabación del audio o incluso la desgrabación para las texturas gráficas, es decir, para el artículo impreso, ¿no? El video, el audio y la desgrabación. En el taller, siempre con Anabel y con Ernesto, tenemos una frase que la ponemos a circular, que es muy elemental, pero siempre tiene mucho peso en este contexto. Es sencillísima y retoma esa discusión sobre si la vigencia de la radio, si la radio está terminada, si el streaming la opaca, si el podcast la reemplaza. Y a nosotros nos gusta también decir que ni más ni menos la radio está en el aire, ¿no? En sus dos sentidos. Por un lado, revela vigencia, la radio está transmitiendo, siempre se la da por terminada, pero está viva, se transforma, resiste, tiene altibajos, por supuesto, de escucha, pero siempre se adapta. Y quienes hayan participado, y aquí veo a muchos de ustedes que lo han hecho, y les agradecemos, de los 3 niveles del taller de podcast. Ernesto contaba esta historia de cuando llegó a Haití, en aquella misión solidaria de AMARC, de esa Haití devastada por el terrible terremoto del 12 de enero de 2010, a las 4:53 de la tarde, en los refugios más desoladores de la supervivencia de ese contexto luego del terremoto. Las personas solicitaban 2 cosas y se les ofrecía 2 cosas desde las políticas públicas y desde los comités de solidaridad: agua potable y receptores de radio, justamente no solo para informarse, sino para estar juntos, acompañados en su propia lengua, que en este caso era el creol, frente al idioma francés como el idioma institucional oficial, ¿no? La radio está en el aire, no sujeta, no atada, está en libertad, volando y también redefiniéndose, actualizándose, no solo para cambiar, sino para seguir siendo ella, ¿no? Y la radio y el podcast, en este caso, la extiende y la continúa, y también la recicla, ¿no? Radio y todo lo que se parece a la radio nos da la gran oportunidad de fundar el lenguaje. No reproducirlo, sino crearlo, ¿no? Por eso se valora la originalidad, porque referir a un origen, y en este caso a nuestro territorio, a nuestra comunidad, es lo que nos hace únicos y únicas en identidad, y de esa manera distinguibles, ¿no?
y nos ayuda a interpelarnos y no a encantarnos, ¿no? El encantamiento quedar encantados es quedar obnubilados, ¿no? Y de alguna manera encantarse es un poquito un modo de sumisión. Por eso nos gusta esta idea de interpelarnos, de crear otros reales posibles, desde la radio, desde el podcast, desde la fotografía, desde las redes, desnaturalizar, desacostumbrar, sorprender, recuperar la atención, el descubrimiento, el placer y también la incomodidad. La incomodidad nos desacomoda y nos permite, nos hace accionar, nos impulsa a la acción, ¿no? Y la acción también sucede con una serie de podcasts, ¿no? Y sobre todo con lo que la realización de esa producción convoca entre nosotros, que es, como venimos diciendo, y es intencionalmente, de modo reiterativo, ni más ni menos que reunirnos a pensar el mundo, ¿no? El próximo 27 de agosto, repito, la radio cumple 103 años y el podcast la extiende y la rejuvenece, ¿no? En este contexto mundial tan accidentado, en esta irrupción de una nueva fuerza oral, colectiva y comunitaria, sabemos o esperamos, deseamos que lo que sea que imaginemos esté en nuestras manos colectivas, en nuestras manos federales. Y ojalá esas manos nos encuentren subiendo a una terraza a prender un transmisor o realizando un podcast, ¿no? Porque la información y lo que nos contamos no es ni más ni menos que una manera de estar juntos socialmente, ¿no? Y tal vez toda la vida estemos preparándonos para formular una sola pregunta, que es ¿cómo queremos vivir? La radio, nos gusta pensar, puede ser una manera de intentar responderla, y los podcasts, lejos de ser contenidos individualistas, autorreferenciales, unipersonales, pensados para escapar, nos gusta pensar que en realidad son para encontrarnos. Y aquí un pequeño paréntesis conceptual sobre el podcast social. En los talleres hemos llegado a sistematizar tres grandes fuerzas, o así nos gusta pensarlas, que articulan la identidad de un podcast social, ¿no? Las enumero, después podemos conversarlas si lo desean. Una de ellas es la estrategia narrativa, ¿no? Lo principal en la creación de una narración sonora, un podcast por ejemplo, es siempre tener claro el propósito del proyecto y elegir, además de una temática social específica desde la cual diseñar el tratamiento del contenido, también el enfoque y cada aspecto de la realización con una perspectiva propia, colectiva, disidente, ¿no? Pero sobre todo encontrar la historia desde la cual poder desarrollar el tema. Encontrar la historia a partir de la cual poder plantear un tema. El podcast nos permite producir para durar, llegar a destinatarias que demandan otra exigencia de elaboración, que no son necesariamente locales, que probablemente no sepan demasiado quiénes somos, pero nos encontremos en este vértigo de descubrirnos interesados por las mismas pasiones temáticas desde la identidad de nuestras comunidades. La segunda fuerza que creemos puede ser distintiva del podcast social es un diferencial. El podcast es una pieza sonora que se permite interpelar sus propios términos de realización. Es decir, puede tomar elementos de la radio, pero a la vez se permite experimentar a sí mismo como otro formato de la oralidad. Y esto es interesante, encontrar el diferencial de su enunciación. Por ejemplo, si decidimos hacer un programa de radio tradicional, ¿no? Y también la versión en podcast de ese mismo programa, sería interesante pensarlos como uno, pero sabiendo que no son lo mismo, ¿no? Y darle al podcast un diferencial narrativo. Por ejemplo, un contenido extra, otro ordenamiento interno, más experimentación, más coralidad de voces distintas, una extensión diferenciada del proyecto del cual nace, sabiendo además que quien escuche ambos contenidos se va a alegrar si encuentra diferencias y no réplicas, ¿no? Y una tercera
fuerza que articula la narrativa del podcast social es la costura artística, ¿no? Los podcasts son unidades temáticas que tienen la potencia de ser a la vez sintéticos pero abundantes, ¿no? Es interesante elegir un sonido o un gesto narrativo que siempre aparezca en el podcast como un hilo conductor implícito de todos los episodios, pensando en una serie, por ejemplo, ¿no? Y que los vaya cosiendo uno a uno, por más que los contenidos de cada episodio sean diferentes. Por ejemplo, en la primera época de los podcasts de la tribu, siempre, no importa cuál fuera el contenido, siempre en algún momento aparecía un perro ladrando, ¿no? Y era un indicador de identidad y de continuidad entre los distintos episodios del podcast. Era, por supuesto, un guiño interno de producción, no estaba explicitado, pero en todos los episodios aparecía un perro, el mismo, ladrando, y además significaba estar en guardia, atento, era un compañero del podcast, un guardián del contenido y también un llamador artístico, ¿no? Entonces, por más que todos los contenidos fueran distintos, ese perro estaba siempre ladrando en el mismo lugar, y eso los unificaba, les daba identidad. En todos los continentes, en la actualidad, el podcast se ha convertido en la modalidad sonora con millones de descargas, ¿no? La utilizan las figuras públicas de las artes y el deporte, la utilizan los principales conductores de la televisión masiva para hacer sus editoriales cuando inician un día, los referentes políticos, incluso que antes hacían programas de televisión por cable, hoy están produciendo contenidos en podcast, las principales redacciones del periodismo gráfico mundial. Si el podcast aparece transversalmente en todas las industrias, ¿no? Desde la moda y el perfume hasta los videojuegos y el automovilismo. Hay muchos casos paradigmáticos, sería difícil enumerarlos, solo algunos para ver los extremos de la intervención que tiene esta narrativa en el ordenamiento comunicacional del sistema de medios y de sus lateralidades, ¿no? Hay un caso paradigmático, Serial, un podcast de investigación norteamericano, que es la megaproducción que tiene el récord de descargas internacionales, pero también están las propuestas, por ejemplo, en nuestro país, desarrolladas por personas en situación de encierro, ¿no? Por ejemplo, Radio Oculta y Radio Mosquito, que se destacan por traspasar los encierros por parte de programas de extensión universitaria, tanto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA como del Centro Universitario de San Martín, en la unidad penitenciaria 48 de José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires. También están, nos gusta mucho el podcast social del colectivo chileno de las Raras, de Santiago de Chile. También están las tesis de grados de las universidades, Lo que quieren las pibas, realizado por Josefina Vale de la Universidad de Buenos Aires, o La segunda muerte del dios punk, producida por Nicolás Maggi y Martín Parodi de la Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo. También están las realizaciones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la UTT, sobre agroecología, el podcast semanal de la revista Crisis, y por supuesto, hay cientos y cientos y cientos de recomendaciones, como las que seguro tienen ustedes en sus memorias en este momento, pero también están los usos significativos del podcasting como archivo, memoria, investigación, presentaciones institucionales de las organizaciones que integran los puntos de cultura de la Argentina, motivados por esta dirección de diversidad y cultura comunitaria, el sitio Identidades, y desde donde se realizó, como contábamos, la serie La Historia estaba alrededor, y ahora empieza a producirse la segunda temporada conmemorando los 40 años del aniversario de la democracia. La característica fundacional del podcast es la posibilidad de construir narraciones sonoras para ser escuchadas en diferido, cuando uno quiera, sin tener que hacerlo en vivo, como la radio, y la opción de seguir episodios, aunque en sí mismos funcionen comunitarios, que empiezan y terminan, pero que entre ellos vayan teniendo algún grado de guiño de vinculación, ¿no? Es en esa condición de portabilidad, de llevarlos donde uno vaya, poder retrocederlos, frenarlos, adelantarlos, conservarlos, pero sobre todo además compartirlos, es que el podcast tiene una potencia colectiva, no solo en su realización y en su escucha, sino también en la socialización de los saberes que el sonido porta como conocimiento también de los territorios, ¿no?
sin ninguna duda, como todo uso tecnológico, es necesario pensar para el podcast una propuesta y rodearlo de acciones creativas que permitan comunicarlo, ¿no? El podcast no se termina cuando es publicado, sino que recién, una vez que está publicado, empieza su itinerario de comunicación, ¿no? Resituarse sobre la navegación de cada momento histórico de los proyectos y determinar el propósito actual para relanzarnos, aumentarnos y fortalecernos, ¿no? Las tecnologías se constituyen como retratos de una época y eso siempre demanda que las pensemos en movimiento, porque cuando las capturamos ya se movieron y al ser un estudio dinámico se convierten en una suerte de organismos mutantes que todo el tiempo exigen que reflexionemos cada vez mientras se transforman. En los talleres compartimos muchas veces una frase poco provocadora, pero que nos parece que dinamiza la acción, ¿no? Es una frase de una militante norteamericana, que también fue en su momento primera dama, Eleanor Roosevelt, que ella decía mucho: haz todos los días algo que te dé miedo, ¿no? Y era una manera de movilizar, de alentar a la acción, sobre todo miedo en el sentido de desacomodarnos, ¿no? Salir de nuestra conformidad y de esa manera actuar y crear, ¿no? Y eso mismo es lo que hacemos cada vez que nos juntamos aquí, en reuniones como esta, entre los puntos de cultura, en reuniones abiertas como esta con cada uno y cada una de ustedes. Con ese atrevimiento y audacia social estamos reunidos y reunidas para contar la historia de todas las maneras posibles, ¿no? Con todos los modos de decir y de escribir podcast, que hay muchas maneras y muchas apropiaciones populares, ¿no? Tenemos un listadito ahí de todas las maneras de escribir y decir podcast, podcast, postcard, podcast, postdat, postcat, con toda esta escudería de oralidades colectivas que son una huella del territorio. El sonido es conocimiento, cada tonada de las regiones de nuestro país lo es, y con agendas disidentes y la memoria de las comunidades, mirando alrededor, escuchándonos, recorriendo como nómades los territorios, estamos componiendo la historia todos los días, intentando, ojalá, una esmerada indisciplina y buscando un nombre para el mar. Para finalizar este recorrido inicial, y luego, si están de acuerdo, abrir una ronda de preguntas, pueden ir anotándolas en el chat, y así poder conversar y compartir, realmente dialogar en este encuentro. Queremos compartir unas placas, unas diapositivas muy, muy puntuales. Voy a compartir pantalla para poder hacer un rápido repaso y sobre eso empezar a luego permitirnos compartir la conversación. Cuando empezábamos los talleres nos recordábamos, sobre todo en los primeros talleres de la pandemia, recordábamos mucho la iconografía de este dibujito animado. Probablemente algunos de ustedes lo tengan en su memoria de las infancias, de las adolescencias o de sus actualidades, que eran los supersónicos. The Jetsons, su nombre original, fíjense que es del año 1962. Y cómo la imaginación de estos caricaturistas, en la imaginación que no tenía límites, el futuro era un poco así, que se parece mucho a nuestro presente. Y esa frase, este presente solía ser un futuro inimaginable, la hemos dicho de maneras muy parecidas durante la pandemia y en estos contextos, ¿no? Fíjense, en el año 1962, esta caracterización de este presente, que en ese momento era el futuro, ya estaba en las mentes ilimitadas de los creadores y las creadoras de las narraciones, en este caso animadas. Cuando estábamos componiendo y transitando las segundas, terceras, cuartas, quintas versiones de este taller y de estos encuentros, vimos con un poco de inquietud
en febrero del año 2021 como la portada de la versión norteamericana, pero la edición en español de esta revista del mundo del entretenimiento elegía poner en su portada este título categórico que ellos decidieron nombrar como la nueva era del podcast latino. Lo mostramos como en qué contexto de vitalidad y casi a esa altura, unos 18 años después que los proyectos sociales protagonicen esta narrativa, el entretenimiento encontraba y identificaba en las personas que vemos en esta portada como los protagonistas de una nueva era de un podcast latino. Cuando vimos esta portada, volvimos mucho a los territorios y a profundizar y a construir, a retomar esa antigüedad que los proyectos sociales venían protagonizando y ponerla nuevamente, relanzarla en el centro de la escena con otros propósitos. Les contábamos, aquí está la portada, de ese primer episodio del primer podcast de una radio argentina, comunitaria ella, se llamó Tal vez mañana no entres más, fue publicado el 17 de julio del año 2005, y decía, la tecnología sirve para decirle al mundo que no estamos de acuerdo. Y ahí está el perro que comentábamos, en este caso nos gusta esa compañía que identificó tantos años esas narraciones y que era un hilo conductor invisible de todas esas sonoridades, ese guardián de los contenidos. En podcast La Palabra del año 2005, ahí está la acepción del término que nos gusta compartir, la de la radio a pedido, la de la transmisión a demanda, que hoy está muy normalizada en las series cinematográficas, pero que la radio y las oralidades territoriales la vienen protagonizando desde el año 2004-2005. Y ahí esa radio a pedido que era posible por los códigos RSS, RSS significa Really Simple Syndication, suscripción muy sencilla, y la posibilidad de comprimir archivos de audio, en este caso el MP3, como uno de los compresores más conocidos, habilitaba a poder poner en circulación contenido, fijarlos en una plataforma que se puedan descargar y que nos llegue el RSS, para que puedan contextualizar esa época, era un código al que uno se suscribía y nos llegaba una notificación cuando había un episodio nuevo. Hoy las notificaciones son casi automáticas, pero en ese momento uno elegía poner esa semilla de suscripción para no tener que navegar todos los sitios y en un agregador que existía en esos momentos, que era como una cuenta de mail, ingresábamos ese mail y actualizaba todos los episodios nuevos sin tener que ir a los sitios que les daban origen, ¿no? RSS. Software libre y redes comunitarias, grandes protagonistas en esta fundación del podcast en las narrativas sociales y después llegan a las industrias. Esta frase, radio es todo lo que se parece a la radio, que le tenemos mucho cariño y que nos parece también un homenaje a la vitalidad que la radio tiene en todas las épocas donde se la analice. Radio expandida, oralidad aumentada y el nuevo podcast de antes. Esta es una síntesis de todo lo que hemos venido conversando, que nos parece también interesante fijar y documentar cómo los proyectos comunicacionales de las organizaciones sociales, tal cual está escrito ahí, se relanzan en las actuales superficies digitales desde sus antenas territoriales con conocimientos históricos, narrativas distintivas, nuevas audiencias y, sobre todo, y más importante, la audacia de siempre para construir sus propias condiciones de existencia. Acá un hecho que también nos gusta compartir, que es el origen de un término que creemos explica mucho la noción de información. La palabra news, que probablemente la conozcan, la tengan incorporada de un idioma extranjero, pero identificada como noticia, novedad,
lo nuevo, lo novedoso. Es interesante ver que etimológicamente se suele decir que la explicación del término novedad, o news, o nuevo, es el término, la N, la E, la W y la S, es el origen de los 4 puntos cardinales, norte, este, oeste y sur, que vendría a decir que etimológicamente la palabra información es mirar alrededor, es decir, ver a los 4 puntos cardinales, porque la novedad, la noticia, lo noticiable, está alrededor, es decir, la historia está alrededor, la noticia somos nosotros en nuestras comunidades y con nuestras organizaciones. Y en este sentido, las organizaciones comunitarias están interviniendo las cartografías virtuales, contándose institucionalmente desde la narrativa oral del podcast, logrando aumentar sus estrategias para llegar a otros y otras interlocutores e interlocutoras con propuestas de agendas propias, con memoria colectiva y sobre todo con la sonoridad de sus comunidades. Audaces, solidarios y en red, los puntos de cultura producen sentidos transformadores, se resitúan en un presente, como decíamos recién, donde la noticia, nos gusta pensar, está mirando alrededor y somos el formato, somos colectivamente como comunidad autores de nuestras narrativas. Si hay un ejemplo, son ustedes, somos nosotros, pero sobre todo son ustedes en sus territorios, construyendo sentido en sus comunidades y sobre todo generando en red acciones para discutir, transformar y pensar las condiciones de existencia. Esa radio que está siendo pintada de rojo la dejamos como un gesto de un cierre que esperamos pueda teñirnos colectivamente de la acción que necesitemos para pensar, vivir y transformar nuestras comunidades. Voy a dejar de compartir y abrimos, si están de acuerdo, las preguntas, los comentarios, los aportes o lo que tengan deseo en estos minutos que nos hemos comprometido a compartir a esta hora de este martes. Ahí vamos con las preguntas que fuimos registrando del chat, a ver si alguno o alguna se anima a escribir algo más, a comentar, más que bienvenida. Yamila de Jujuy hablaba de las radios escolares comunitarias, que no sé si fueron específicamente mencionadas, pero las tenemos muy presentes nosotros en nuestros encuentros de los talleres. Y Laura Ludovico agrega, sí, escolares, universitarias, la educación siempre está presente. Rosana Luna dice, hermoso relato, me llevó a recordar todo lo que vivimos con la presencia de una radio comunitaria en mi localidad. Hoy ya no existe, quedaron muchas producciones como resultado, pero sobre todo una red humana que no se quiebra fácilmente. Regina Berbic dice, ¿cómo dar el primer paso para iniciar un podcast? Primera pregunta de la tarde. ¿Cómo dar el primer paso para iniciar un podcast? Te diría que vengas a los talleres, pero vamos hay muchas maneras, no hay una sola. Te podemos contar la que solemos promover, que es reunirte con otros y otras a pensar un tema, investigarlo, desarrollarlo, producirlo. La publicación del contenido sonoro es la última parte de un proceso que empieza mucho antes, que es centralmente definir, tener un propósito para hacerlo. ¿Cuál sería la razón para producir un contenido y cuál sería ese contenido? Después hay un conjunto de pasos que ya es la dinámica de la producción, pero el primer paso es tener el deseo de hacerlo. No sé si alguno o alguna de los presentes que hemos conversado tanto esto, así tiene ganas de
arrimar una respuesta. Así yo no tengo problema en hablar, no me cuesta nada, como probablemente se han dado cuenta, pero preferiría no monopolizar la palabra. Lo primero que podemos decir es eso, el deseo de hacerlo y construir en lo posible un equipo con quien no solo realizarlo, sino pensar en conjunto, vivirlo en conjunto y trazar una planificación que también, donde el podcast no sea solo el hecho de lo que va a resultar como contenido sonoro, sino el proceso que moviliza a realizarlo, ¿no? Parece, los procesos que hemos vivido en los talleres han sido muy movilizadores por las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Por los contenidos que nos hemos compartido, sino sobre todo los grandes momentos de historias que nos hemos contado, lo movilizador que ha sido relevar, conversar públicamente en nuestros territorios, relevar sonidos, pensar temas, conversar enfoques. Entonces, la producción es un gran motor de colectividad, de grupalidad y de transformación. Si luego eso se convierte en un podcast, maravilloso, porque como lo decíamos en el recorrido, el podcast es una razón más para juntarnos, para pensar ese mundo que queremos transformar, y de ese modo movilizarnos, motorizarnos. Después tiene otras muchas razones más estratégicas, ¿no? Hablarle a quienes no están cerca y probablemente ni nos conocen, y es una manera de ubicar una antena en un territorio donde no estamos, es una manera de hablarle a generaciones que no estamos interpelando, es un modo de contar el proyecto donde el proyecto no está. Es decir, desde el podcast, si nosotros somos un colectivo de microemprendimiento gastronómico, y tal vez una manera de contarnos en el territorio del podcast sea presentarnos ahí donde no estábamos antes como proyecto. En los talleres ha sido muy movilizador, por ejemplo, como bibliotecas populares de personas de la tercera edad, por ejemplo, encontraron en el podcast una manera de narrarse y de contarse, impensada hasta ese momento. Hasta ese momento tenían un conjunto de un grupo de Facebook, por ejemplo, ¿no? Y encontraron que en la oralidad se podían contar mejor, se podían acompañar mejor, se podían interpelar mejor. Y para ellos y ellas, en esa biblioteca popular, el podcast fue un relanzamiento. Más allá de lo que quedaba como resultado, como esa cápsula sonora, fue reencontrarse y vincularse de otro modo con su comunidad. Así, muchos casos. Por eso, ¿qué necesitamos para empezar? ¿O por dónde empezar? Eso, juntarse a pensar qué queremos decir desde el podcast, con quién hacerlo, y después encontrar una metodología de producción. La publicación ya es no otro saber, sino otro itinerario. En los talleres hemos construido también, y podemos brindárselos a quienes participen, tutoriales de publicación. No dejan de ser cuestiones técnicas. Lo que más hemos trabajado es lo otro. Es cómo intentar construirnos como un equipo que nos fortalezca más allá de lo que producimos. No me acuerdo quién hizo la pregunta y no sé si la he respondido. Yo creo que sí. Bien, a ver, Walter Ortigosa pregunta, ¿cuál es el nombre de la radio que transmite con energía solar desde Santiago del Estero? ¿Y cómo realizar un taller de radio en una unidad carcelaria para reclusos? Esas son las dos preguntas de Walter. La radio, una de las radios, Pachacama. El Mocase tiene 6 emisoras, y la que transmite con energía solar se llama Pachacama, en las otras oportunamente también, depende de las zonas. Y cómo hacer un taller para personas que están en situación de encierro, ¿verdad? En una unidad carcelaria. Les podemos compartir experiencias, nosotros podemos contar las experiencias que nos han contado. No nos sentiríamos con, no sé si la palabra es autoridad, pero no las hemos vivido en términos propios. Sí hemos trabajado mucho en contextos de encierro. En las unidades carcelarias lo que sí sabemos es que, como pasa también en los proyectos de salud mental, ahí el trabajo sobre la oralidad tiene mucho que ver con la conversación pública y con la enunciación.
con el reconocimiento de las enunciaciones propias. En las cárceles ha sido muy movilizador, principalmente además para los familiares de las personas que están privadas de su libertad, donde para sus familias ha sido muy transformador poder no solo escucharles, sino encontrarles en esa... Hemos tenido participantes desde las unidades carcelarias y ha sido realmente experiencias muy movilizadoras de cómo se revinculan no solo con la sociedad y entre ellos, sino con sus familias a través de los unitarios, ¿no? Siempre contamos la historia de lo que pasó con la radio de la Colifata, por ejemplo, pre-internet. Le producían contenidos que se distribuían en cassette a las radios de todo el país, se emitían en las radios comunitarias, los oyentes y las oyentes de esas radios dejaban mensajes en las radios, esos mensajes se grababan en otro cassette y volvían a la Colifata. Entonces los internos de la radio escuchaban 1, 2, 15 o un mes después las devoluciones sobre lo que habían hecho y les ayudaba para volver a pensarse. Entonces la salud mental y las personas privadas de su libertad encuentran en estas narrativas también una manera de revincularse no solo con sus identidades y con sus derechos, sobre todo, sino también con la sociedad, una manera de conversar públicamente y de construir relatos propios sobre esas dos perspectivas, ni más ni menos tan necesarias de los derechos, ¿no? La salud mental y las condiciones de encierro, sobre todo por la privación de la libertad. Bien, Isma pregunta, ¿cómo se puede hacer para atraer público cuando se habla de temas de la propia institución? Ejemplo, un centro cultural. Es una pregunta que no tiene una sola respuesta, ni una única, ni es una respuesta que se da de una vez para siempre. Ese tipo de preguntas lo que ayudan es a pensar creativamente cómo compartir lo que hacemos para personas que no están cercanas a lo que vivimos. Y ahí entra toda la imaginación, la creatividad. Lo que sí es interesante es que una narrativa que no es propia de nuestro universo cotidiano nos ayuda a contarnos dónde ese universo, en otros universos. Eso es lo interesante, más allá de cómo nos contamos. Después está la creatividad, es como preguntarnos qué nos llama la atención en nuestros consumos culturales. A cada uno y cada una nos interpela otras cosas, desde una voz hasta el tratamiento de un contenido, por decir algo. A algunos nos conmueve más un poema que una entrevista. A otros nos conmueve más una canción que un debate. Y no siempre nos conmueven las mismas cosas. Entonces ahí, en la estrategia narrativa, está no solo el modo de llegar a esos destinatarios, sino la identidad de producción que queremos transmitir. Es decir, y ahí es una elección. Y en esa elección, creer en esa elección y sostenerla, ¿no? Lo cierto es que no hay una sola manera de conmover ni de interpelarnos. Hay muchas maneras y no siempre son las mismas. Les doy otro ejemplo que charlamos mucho en los talleres. Siempre se dice que las personas más jóvenes son las que menos paciencia tienen y las que necesitan contenidos más diversos y más dinámicos. Y es muy llamativo que uno de los principales contenidos audiovisuales que en su gran porcentaje es consumido por adolescentes son conversaciones tradicionales que duran 2 horas, donde no hay ninguna otra cosa que 2 personas conversando. No sé, unas entrevistas clásicas. Y su mayor porcentaje de reproducción, que es enorme, son personas adolescentes. Es decir, no hay una sola manera, sí lo que hay son estereotipos y lo que hay es poca conversación con esos destinatarios, ¿no? Lo interesante sería saber qué los involucra, incorporarlos a producir sus propios contenidos. Y hay muchas maneras. Lo que sí podemos dar cuenta estadísticamente de lo que aquí conversamos es que lo más diferencial y atractivo que tenemos es ser como somos en nuestros territorios. Por eso, todo lo que las técnicas de la voz intentan neutralizar para construir voces parecidas es lo que más identidad y atractivo nos da. Las tonadas, la manera de hablar, el vocabulario, el ritmo, los modos de conversar, ¿no? Es decir,
cada idiosincrasia de cada comunidad tiene su propia singularidad. Lo que más conmueve y interpela es eso. Borrar eso sería no solo quitarnos la identidad, sino quitar el diferencial. Ahora, es cierto que, no sé si les habrá pasado por ahí, conocer a alguna persona que al aire habla de una manera y de afuera habla de otra. Las técnicas de la voz, muchas veces las instituciones de la voz borran las huellas regionales, porque buscan voces neutras para homologarlas. Bueno, sería lo contrario a eso, pero para decirlo fácil. Bien. Silvana Aguirre de Corrientes pregunta si hay algún programa de radios comunitarias escolares. Nosotros subimos en el chat uno que está en identidades y otro de arte en contexto de encierro también, de telarañas. Bien. Exacto, eso les iba a decir, gracias por recordarlo. Los ejemplos que recién nombramos son ejemplos que compartimos aquí en los talleres. Hay cientos. Identidades reúne un volumen ejemplar de experiencia de nuestro país que tienen todas estas características. Es un gran sitio además de sistematización de experiencias. Ahí van a encontrar un montón de proyectos que trabajan distintas perspectivas y que son una manera de ver cómo lo hacen y también de inspirarse y de incluso, si no la escucharon se las recomendamos, la serie que mencionábamos de podcast, La historia estaba alrededor, son 13 episodios de 13 lugares distintos de nuestro país, y si bien la serie, los episodios, en la estructura se parecen, en sus contenidos son totalmente diferentes, y tienen el diferencial de la comunidad y el parecido de la serie. Entonces ahí van a encontrar un montón también de perspectiva, de localismo, de tratamiento de temas. Ese es el modo de abordaje y la gran fuerza federal que tiene esta comunidad, que tenemos aquí como comunidad presentes, son esos diferenciales. Por suerte somos un territorio que tiene una riqueza incalculable en su idiosincrasia oral, en la manera de hablar, en el ritmo, en el vocabulario, en todo lo que decíamos, ¿no? Y eso es lo que le da una fuerza narrativa muy poderosa y muy encantadora en el sentido muy singular, muy atractiva. Después son decisiones artísticas. Es como un ejemplo muy sencillo, en una estructura narrativa. ¿Vieron cómo empiezan a veces las películas empiezan y después se presentan? Los programas de televisión lo mismo, arrancan, después se presentan y después hay una apertura grabada. Bueno, uno puede empezar con la apertura y después el inicio, o puede empezar directamente y después presentarse. Narrativamente, todo eso construye otro itinerario, ¿no? Lo mismo el modo de titular, la manera de presentarse, el lenguaje que se usa, los sonidos que se encuentran. No es lo mismo grabar el ladrido del perro del vecino que agarrar un efecto de perro que es el mismo perro que están en todas las librerías de efecto del mundo. Es otra la huella, es otra la textura, es otra la originalidad, es otro el conocimiento que se transmite. Entonces, por eso las narrativas orales son la memoria del territorio en ese sentido también, ¿no? Y es interesante contarla de esa manera, y es interesante tomarse el trabajo de registrar sonoramente los territorios, porque desde ese lugar construimos identidad. Bien. Vicky Salva pregunta, ¿los podcasts solo se publican en Spotify? ¿Cómo puedo hacer para difundir en otras plataformas? Sí, linda pregunta. No, para nada. Los podcasts circulan donde ustedes encuentren un lugar para compartirlo. Circulan por WhatsApp, circulan por Telegram, los mandan por mail, los comparten en un pendrive, o los publican en las plataformas, o los suben a YouTube, o arman un sitio especial diseñado en software libre para publicarlos como si fuera un blog de audio. Las plataformas son muchísimas. Verónica dice, yo vi en YouTube mucho. Claro, la gran pregunta es, esto lo conversábamos mucho cuando contábamos lo de Lalo Mir, que también lo charlamos aquí en el taller y lo charlamos con otros realizadores. Les decía, ¿por qué YouTube? Y la pregunta es, porque las personas que sé que quieren que me escuchen, escuchan radio en YouTube. No porque YouTube sea mejor, es porque es costumbre.
¿cuántos? Nosotros damos talleres, además en esta comunidad, en la universidad pública, a estudiantes jóvenes, adolescentes en muchos casos, y escuchan música en YouTube, escuchan radio en YouTube, no porque sea mejor, es porque les es más práctico, porque lo tienen naturalizado, porque lo tienen incorporado a un comportamiento. Entonces, en muchos casos se publican los contenidos en YouTube porque ahí hay un interlocutor al que le queremos facilitar el camino, no porque sea necesariamente la mejor plataforma ni la única, ¿no? En ese contexto, lo mejor sería ponerlo en circulación de las maneras que ustedes consideren más creativas. En el taller hemos visto, por ejemplo, que hay determinados lugares en nuestro país donde hay una costumbre muy fuerte de usar, por ejemplo, Facebook. No se usan otras redes. Entonces todo va a Facebook. Se publica en Facebook, se comparte por Facebook, la red de Facebook. En otros lugares no es así. En otros lugares no se usa Facebook y se usa Skype. Entonces todo va... las plataformas son vehículos de transmisión, son espacios de circulación. Entonces, lo ideal sería que ustedes identifiquen dónde quieren que circule y después probar unas otras, ver dónde tienen más reacción, menos. Después hay un montón de condicionantes que los podríamos discutir horas. Los derechos de autor, por ejemplo, donde publicar contenidos que tienen derecho de autor en algunas plataformas no se pueden, en otras sí, en algunas se pueden hasta que alguien lo descubre, en otras no se pueden directamente. Entonces hay un montón de indagaciones y de exploraciones a hacer que después terminan ayudándonos a tomar la decisión. Spotify, ¿por qué se publica ahí? Porque es la plataforma junto a YouTube de mayor popularidad. No significa que la tengamos todos, significa que está el grueso del consumo. Es muy distinto, pero es la que es más masiva, no popular. Y se publica ahí por costumbre, por esto mismo. Quiero escuchar un podcast, ¿dónde lo busco? Y en Spotify. O sea, no necesariamente está ahí. Nosotros la serie la publicamos primero en Identidades. Y elegimos que se escuchen Identidades porque en Identidades hay más información, hay fotos, hay textos que no están en Spotify. También está en Spotify la serie. Porque de alguna manera también queremos intervenir con estos contenidos en las plataformas que también hay otros vecindarios y otros vecinos y vecinas. Gastón, ahora seguir respondiendo preguntas. Lo que quería decirles es que en 5 minutos vamos a poner en el chat un formulario para quien quiera anotarse y que le enviemos un certificado de asistencia a este taller. Dennos unos días a que terminen las clases. La semana que viene se los estaremos enviando por mail. ¿Seguimos, Ana, con más preguntas? Dale. Daniela Puigbonet pregunta, ¿la edición del podcast es muy complicada? ¿Qué programa aconsejás para hacerlo? Sos la persona dedicada para responderlo. No es muy complicada, eso podemos decirlo. Hay muchísimos programas, hay programas de software libre, hasta desde las mismas plataformas a veces se ofrecen herramientas para poder editar y cargar, subir al mismo tiempo. Nosotros recomendamos y compartimos algunas que tienen que ver con, por ejemplo, Audacity, que es una que es de software libre que se puede descargar, es una interfaz muy, muy sencilla. Mixpad, digamos, hay algunas que tienen su versión para usar en el teléfono, porque sabemos que muchas personas no solamente cuentan con la posibilidad de poder conectarse desde una computadora, tener los dispositivos de grabación y demás, pero es cuestión de sentarse, probar, experimentar. Nosotros cuando en las clases charlamos un poco en relación a esto de la edición, como si estuviésemos armando un collage, donde las distintas texturas, las distintas voces, los distintos sonidos, las distintas músicas se van como superponiendo, justaponiendo como para armar ese collage y esa producción. No sé si respondí. Hay que sentarse y probar. Ana, mientras Gastón sigue respondiendo, sobre todo los 2 o 3 primeros nombres, ¿los pondrías en el chat? Dale. Bien.
Mientras tanto, le voy diciendo otra pregunta. Hay muchos comentarios. Estela Domínguez dice, la Ley de Servicios Audiovisuales habilitó y alentó con el 33% la posibilidad de acceder a la legalidad de las frecuencias y apoyos tecnológicos y económicos. En nuestra provincia, San Luis, no alcanzó para empoderar a ninguna radio comunitaria. Lo que sigue siendo fundamental y urgente, habilitar el derecho a la comunicación fortalece a las organizaciones comunitarias y es urgente para nuestra democracia. ¿Será posible volver o reeditar ese derecho? Mientras tanto voy pasando las aplicaciones. Es un deseo. Exacto. Yo lo único Siempre que lo quiero es. Digo, nada, que estamos totalmente de acuerdo. Que en lo que nos toca como Ministerio de Cultura, que no es administrar eso, sino empujar para abrir más este derecho colectivo a la comunicación, es que trabajamos para que exista un programa que es Identidades. Nosotros lo que hacemos es capacitaciones, herramientas de actualización, una ventana. Si dependiera de nosotros eso, o la pauta publicitaria, bueno, después si quieren por privado les cuento lo que yo haría, pero no es de nuestra incumbencia. En tal caso, compartimos el deseo de que la ley de medios sea dado de baja el decreto del gobierno anterior y se aplique en toda su potencial y más. Ese sería el deseo. No sé si quieren agregar los compañeros de podcast algo más. Es eso mismo. El deseo y saber que cuando ha sucedido ha sido la conquista del trabajo conjunto del campo social de la historia de nuestro país. Bien, Maite, de Entre Ríos, pregunta, ¿cómo abordar en un podcast problemáticas sociales y culturales, pero de manera que la audiencia se enganche y entretenga con nuestro contenido, y así no perder su atención? Es siempre el gran desafío, y volvemos a decir lo que charlábamos. Una manera es encontrar una historia que te permite, como decíamos antes, desarrollar el tema, y que en esa historia sea una manera también de involucrar a quien escucha a protagonizar un poco las acciones de lo que sucede. No hay un único modo. Lo que siempre recomendamos es escuchar todo lo posible, leer todo lo posible, mirar todo lo posible, y eso nos va a ir dando algunas herramientas que creemos que pueden ayudarnos a narrar. Pero nos pasaba, así empezamos la conversación, lo recordarán de los momentos más duros de la pandemia. En esos momentos no necesitamos ninguna otra cosa que, con la suerte de poder conectarnos, escuchar las historias que teníamos para decirnos. Eso totalizaba toda la atención, ¿no? No teníamos nada más que un poco de internet y estar juntos hasta ahora y juntas para contarnos las historias, y eran realmente, me acuerdo, además por lo duro del contexto, eran horas y horas de escucharnos contar historias, y eran todas muy movilizadoras. Quiero decir, en la oralidad nada ha superado a la narrativa más tradicional, que es contar una historia. Y más cuando esas historias, siempre recordamos mucho una frase de Yupanqui que él siempre decía, contando cuando él salía a recorrer los cerros del territorio, y una vez se encontró con un paisano que iba cantando mientras andaba a caballo. Y Yupanqui se le acercó muy despacito, y el paisano, cuando lo reconoció, dejó de cantar, ¿no? Un poco intimidado. Y Yupanqui lo miró y le dijo, cante, cante, que lo hace muy bien. Y el paisano le dijo, yo canto fiero, lo lindo lo pone el cerro, ¿no? Que era el entorno donde iban cabalgando. Y un poco tiene que ver con eso también. Las historias que contamos, además de las acciones que transmiten, de las agendas que movilizan, de los temas que queremos visibilizar, están atravesadas por el conocimiento que tiene el territorio que habitamos. Entonces, mostrar, compartir y
llevar al sonido ese territorio es un poco lo que termina dándole diferencial a esa narración. En lo que más se escucha, el indicador común son las historias que se cuentan. Incluso en muchos casos no tienen ningún otro recurso que una persona hablando. No hay sonido, no hay contexto, no hay canciones, no hay edición. Es una persona contando una historia, ¿no? Sugerimos siempre que rodear esa historia de el escenario donde sucede, cuando el escenario es real, siempre la ambientación le da otra calidez también. Pero si tenemos una persona contando una historia lo suficientemente narrada como para conmovernos, sea eso como cada uno lo entienda, no hay una sola manera, es suficiente. Bien, Tenemos... sí. respondemos, Ana, las últimas 2 preguntitas, o 3, no más. Yamila va a poner en el chat, por un lado, cómo enviar materiales a identidades, el que quiera no solo ser consumidor, sino entregar material. Y igualmente, si entran al sitio de identidades, en la home explica cómo hacerlo. Y vamos a poner un formulario para que cada uno complete con sus datos quien quiera recibir un certificado. Mientras Yamila hace eso, Ana. Ahí vamos, con algunas otras preguntitas. Son muchas, así que disculpen porque no podemos seleccionar. Voy a ir a la lista acá las que tengo primero. Nosotros tenemos, Verónica Daud de Tucumán dice, nosotros tenemos un programa de TV que sale al aire y subimos las notas por YouTube. ¿Tendríamos que decir que son podcasts? En realidad, ahí empiezan como una línea interna de las narrativas sobre si todo lo que se publica es o no un contenido que se puede llamar de esa manera. A nosotros nos gusta comentar que es interesante que el podcast, para decirlo de una manera en confianza y cómplice, se autoperciba podcast. Es decir, que pueda encontrar también en su identidad una manera de nombrarse a sí mismo. Es decir, que tenga producción artística, que tenga una estructura propia, por más que sea un contenido que en su origen fue audiovisual, que se adapte, traslade, continúe en el podcast. ¿Por qué además? Porque lo interesante sería que si la misma persona que ya vio el contenido audiovisual quiere escuchar el podcast, encuentre una propuesta al menos renovada de lo que ya escuchó. Eso es muy respetuoso. Y en ese sentido, el podcast no deja ser una narrativa que para cumplirse a sí misma debe contarse como un podcast. Yo me acuerdo que en el 2005, cuando empezamos a producir contenidos, empezaban de una manera que era tan difícil explicar que era un podcast, que decíamos, hola, esto es un podcast, y empezaba, ¿no? Y no lo explicaba, no había que explicarlo, decíamos, eso es. Y durante muchos años, después le fuimos sumando identidad, y de hecho, si rastrean el origen de los podcasts de la tribu, la mayoría empezaban así, hola, somos la tribu, este es nuestro podcast, bienvenidos, bienvenidas. Y todo el tiempo decía, este es nuestro, este es un podcast, esto es un... Porque era una manera de indicar que eso que estábamos haciendo se llamaba de ese modo, tenía esas características. Era de alguna manera construir esa identidad narrativa del podcast, ¿no? La sugerencia sería trasladarlo, si pudiesen agregarle contenido que no estuvo en el material de origen, mejor, y si pudiesen armar una estructura artística propia del podcast, donde le ponen un nombre, una frase institucional, una cuenta de donde escucharlo, convocan a escuchar otros episodios. Hay toda una señalética interna, por llamarlo así, del podcast, de su estructura narrativa. Una apertura, separadores, cierres, recomendaciones. Son sugerencias. Es como seguir construyendo sentido sobre lo que es esta narrativa. Vamos con las últimas. Francisco, de Santiago del Estero, dice, muy buena clase, felicitaciones a identidades. ¿Qué diferencia hay entre un podcast comunitario y uno, dice Produ, yo me imagino que tiene que ver con una producción comercial y también, no, eso solo. Para responderlo rápido y fácil, el propósito con el que se hace.
seguramente un podcast que es realizado desde un emprendimiento con fines de lucro tenga ese mismo fin. Por eso sus temas, sus referentes, sus voces, su tratamiento, su duración, tendrá que ver con algunos estándares de mercado. El de un proyecto social sin fines de lucro tendrá otros objetivos. Es lo mismo que una radio comunitaria en relación a una radio comercial. La razón por la que se hace, el propósito que lo motiva, y eso mismo va a implicar un montón de diferencias en su narrativa. Y creo que vamos por una de las últimas, si no la última. Danu pregunta, ¿qué medios de difusión de un podcast proponen en un territorio donde no hay mucho internet? Ahí lo interesante, siempre en términos de una campaña de difusión, es que la difusión sea complementaria al contenido que hay que difundir. Es decir, si el contenido es de audio, que la campaña no sea solo en audio. Puede ser en papel o en audiovisual. Es decir, es como nosotros hace muchos años las radios comunitarias nos reuníamos en red y pensábamos cómo hacer para que nos escuchen quienes no nos conocen. Y llegábamos a la conclusión de que si hacíamos mejores programaciones o hacíamos una campaña desde la radio era lo mismo, porque ya no nos escuchaban. Entonces la campaña no tenía que estar al aire, tenía que ser la vía pública, por ejemplo, o hacer fiestas, o producir discos. Entonces poníamos afiches en la calle, o entregábamos volantes, o hacíamos una fiesta. Es decir, si no nos escuchaban, si no escuchaban la radio, por ahí venían a la fiesta y se enteraban que esa fiesta la hacía una radio. Si no veían un afiche en la calle, entonces la campaña siempre diversifica el formato que le da origen. Lo mismo, si hacemos un programa de televisión comunitario, por ahí es interesante hacer una campaña en la radio del barrio para que se sepa que hay una televisora, o en el diario, o un volante, o un afiche en la calle, etc. Todas las ideas creativas que se les ocurren, ¿no? Nosotros hemos tenido participantes de estos talleres que pegaban etiquetas publicitarias en los productos del supermercado para difundir su programa de radio, por ejemplo, una calcomanía, en el aceite, en la gaseosa, y bueno, el que la compraba se llevaba, digamos, acciones creativas hay un montón, las que más tengan que ver con sus imaginarios. Bueno, a ver, hay muchísimos comentarios de agradecimiento. Lo que podemos hacer es guardarnos todos los comentarios, guardarnos todas las preguntas y encontrar un modo de, al menos devolverlas en los talleres o devolverlas en las maneras que nos vinculemos más allá de este momento sincrónico. Si seguimos vinculados de alguna manera, quedarnos con las preguntas y quedarnos con los comentarios, se los agradecemos mucho porque eso ayuda a reformular, reforzar o ordenar los itinerarios que venimos haciendo. Sus preguntas, sus comentarios son muy inspiradores para eso. Y de alguna manera, como contábamos, este colectivo está por publicar también un libro donde todas estas conversaciones están muy presentes, así que ya se los compartiremos también. Bien, si les parece, podemos despedirnos escuchándolo y a medida que se va sonando, nos despedimos y agradecemos este espacio compartido. Muchas gracias, muy amables. Buenas noches. Una unidad sonora, narrada, colgada, sostenida, disponible en el tiempo. Una herramienta que permite llegar con nuestro proyecto comunicacional a diferentes puntos del planeta en forma atemporal. Para definir al podcast como un emergente radiofónico identitario popular, no alcanza la yuxtaposición de la demanda y el broadcasting, que dice mucho del sistema, pero no dice nada de las voces populares, empuja por la aberrante desigualdad. En la riqueza de muchas de nuestras lenguas queda pendiente un nombre que diga de nosotros, llamarnos tal cual nos percibimos. El podcast es un audio, una forma narrativa atractiva de dar a conocer algo, de compartir la información. El podcast es una canción radial, una grabación de audio de las expresiones populares, un acercamiento a lo identitario. El podcast es una canción radial y un medio de comunicación a nivel mundial, en lo cual la gente se puede informar de muchas cosas que no se informan por los medios públicos, privados y por los diarios. Un programa de radio grabado en un formato distinto, con una idea sintética y corta sobre un tema específico. Para mí el podcast es
algo que tenemos que tener en cuenta todo y seguir pasando información, dando información y nunca retroceder, siempre para adelante. El podcast no es más que otra expresión radial. Un podcast es como un programa de radio. Escuchar en todas partes, en cualquier momento que se lo desee. Es un canal de expresión popular. Pero la diferencia es que el contenido estará elegido por la demanda del usuario, así como también el momento en que ese usuario desee escucharlo. El podcast es una producción sonora que puede ser escuchada online o descargada. Una forma efectiva y atractiva de dar a conocer algo, de compartir una creación. Hoy, mañana o dentro de 5 años. La puedes escuchar en Argentina, Ruanda, Rusia, Colombia, en cualquier parte del mundo. El podcast es placer de escucha. Una herramienta que permite hacer accesible nuestro producto cultural a millones de personas en el mundo. Utiliza el mismo lenguaje que la radio. La música, los efectos sonoros, la voz y el silencio. El podcast es un camino a la igualdad. Por el derecho y la victoria para toda la humanidad. Siempre con la imaginación colectiva al infinito.